Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo con el doctor Manuel Rodríguez Zabuín. Hola Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar sobre las dinámicas complementarias de la personalidad. Sobre todo, bueno, en concreto, sobre la inocencia y la perversión y por otro lado, sobre el narcisismo y la codependencia. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que habría que hacerte, pues, ¿qué son estas dinámicas? Porque es verdad que hay veces que, por lo que vemos, que hay personas que se fijan en otras muy concretas. Por ejemplo, pues hay gente que le gusta mucho seguir a los influencers o seguir a diferentes líderes. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Claro, vamos a ver, dentro de lo que dentro de lo que es la personalidad, digamos que cada tipología o cada rasgo de personalidad tiene otros rasgos u otros tipos de personalidad. No vamos a explicar lo que son rasgos y tipos, pero bueno, para entendernos, una persona que sea, por ejemplo, narcisista, pues realmente necesita a alguien que le pueda servir, ¿no? Una persona que sea un líder, lo que busca es a gente que de alguna manera busque a alguien a quien seguir. Entonces, esto es muy interesante porque seguramente puede ayudarnos a explicar y a entender las dinámicas que existen en la sociedad. Muchas veces nos fijemos, no sé, por ejemplo, en lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Los influencers, ¿no? De que están prácticamente asediadas por miles de personas que están esperando lo último de lo último. ¿Sabes? Ay, que ha sacado, ay, cómo va vestida, ay, es que yo tengo que ir a la última. Líderes políticos, por ejemplo, ¿no? Que es que todo el mundo repite las consignas de lo que están diciendo, o líderes ideológicos, o, por ejemplo, líderes religiosos también. Es decir, tienen como una especie de rebaño que de alguna forma está pendiente de lo que van diciendo. Entonces, este tipo de dinámicas complementarias esconden una serie de peligros, ¿vale? Que tenemos que ver, claro. O sea, quiero decir, es verdad que hay personalidades que arrastran y que tienen digamos, una serie de características que les definen como líderes, pero nosotros eso tiene un peligro importante, porque las personas se pueden aprovechar las unas de las otras y por eso es importante analizar estas dinámicas de la personalidad. Creo que ese es el punto importante, el punto que puede dar, digamos, claridad, ¿no? A esto que estamos tratando. ¿Este tipo de dinámicas puede aparecer en cualquier tipo de relación? ¿O es a lo mejor, por ejemplo, o en relaciones de poder, o dentro de una familia, o en parejas? ¿Puede pasar en cualquier ámbito? Realmente, mira, en la pareja, por ejemplo, hay las relaciones, como ya digo, más estables, son muchas veces las relaciones sadomasoquistas. ¿Sadomasoquistas por qué? Porque hay una persona que ejerce con sadismo intentando controlar, anular, vejar a la otra persona y sin embargo una persona masoquista lo que busca justamente es eso. Entonces, estas relaciones son muy estables a lo largo del tiempo y lo que esconden son verdaderamente desviaciones de lo que es una relación sana, de lo que es una relación recíproca y de lo que es una relación constructiva. Entonces, este tipo de dinámicas que estamos planteando ahora, lo que has hablado bien, la inocencia, la perversión, el narcisismo, la codependencia, pues tienen que ver con este tipo de dinámicas que hay una parte que va a estar perjudicada o que va a ser pervertida o que va a ser la que lleve la carga y otras partes que justamente van a pervertir o van a producir un daño sobre las otras personas porque van a maltratar a otras personas. Esto es algo que ha ocurrido siempre en la sociedad. Es decir, no, esto es una constante de la sociedad. Por eso el hablar sobre esto y que la gente tome conciencia de ello, creo que ayuda a que la sociedad vaya y las personas de la sociedad puedan darse cuenta de ciertas cosas que les perjudican. Pues entonces ya metiéndonos en materia, Sí, ¿qué es para diferenciar justamente qué es la inocencia y qué es la perversión? la inocencia es un rasgo psicológico por el cual muchas personas son incapaces de percibir aspectos negativos en determinadas situaciones o con determinadas personas
Y lo que manejan sobre todo es la idealización. Están idealizando a esas personas, las tienen de alguna manera, son personas que son capaces de percibir lo positivo, son muy generosas, muy sinceras, muy auténticas. De hecho, la autenticidad y la inocencia, ¿no? Pues están relacionados, porque son gente que, bueno, que no desconfía en absoluto, sino que, bueno, que tiene esa sensación de que, bueno, de que las personas siempre están para ayudar. Entonces, esa incapacidad para ver el otro lado de las dinámicas en las relaciones, pues puede producirles unas situaciones a veces que son complejas para ellos, ¿vale? Eso sería la inocencia, ¿eh? Es la incapacidad, por lo tanto, para percibir dinámicas negativas o aspectos negativos que a la luz de otras personas son muy claros, pero sin embargo no pueden ni imaginarse que eso pueda ser así. Para ponerte un ejemplo, ¿no? Es como si, por ejemplo, estamos viendo que en una relación, ¿no? de pareja, ¿no? Estamos viendo que alguien está insultando a otra persona, ¿no? Y esa persona pues puede estar sintiendo que no, que realmente ha sido simplemente porque quiere lo mejor para ella y porque, bueno, realmente que no es que no la quiera, sino... Entonces ahí hay un mecanismo de idealización en el que es incapaz de ver algo que está ocurriendo. Puede pasar en las madres con los hijos también, puede pasar en alumnos con profesores, ¿no? Entonces se lleva uno una sorpresa, ¿vale? Porque a veces pues no todo es tan puro como creían. Claro, estoy pensando en el problema que es que una persona sea inocente, porque bueno, es normal que a lo mejor cuando eres joven, pues Sí, tengas esa inocencia, pero claro, el problema de que a lo mejor tú ya seas un adulto funcional y sí, seas muy inocente, pues claro, el problema es pues que puedes caer en situaciones, pues a lo mejor, como tú decías, pues una persona muy idealista, pues si tú nada más que estás pensando en X valores y no recapacitas a lo mejor, pues puedes caer pues eso, en grupos que luego no miran por ti y tú no te estás dando cuenta, a lo sí. mejor. Todo el mundo es susceptible de caer en mecanismos de adoctrinamiento, unos más que otros, pero son las personas más inocentes, bueno, que creen en la bondad del ser humano y que creen que el ser humano, y eso no es un rasgo negativo, te diré, o sea, quiero decir, creer que el ser humano pues tiene aspectos de bondad y que pues es bueno, es mejor así porque te vas a manejar mejor, pero que lo creas totalmente y que de forma ciega, eso es lo que al final estamos hablando de una inocencia exagerada. Y ya te puedes imaginar que hay una parte, sobre todo en personas con rasgos psicopáticos o con rasgos de perversión, que pervierten a esas personas. Son capaces de darle la vuelta a algo y algo que aparentemente, a la luz de todos, es un acto vejatorio que no se puede tolerar. Sin embargo, de repente a esas personas le empiezan a dar otro significado distinto, por eso se dice que se pervierte. Es como que moralmente incluso hay algo que es una agresión, pues no, ya no es una agresión, es que eso ha sido una respuesta ante la mala fe, ¿sabes lo que quiero decirte? Y entonces ya no, todo se justifica. Ese todo se justifica está dentro de lo que es la perversión o pervertir a otras personas. Esto es una dinámica que ocurre mucho, en la historia ha ocurrido. Fijémonos en la sociedad alemana, por ejemplo, con Hitler, todo el mundo estaba convencido de que era un hombre. Preferían dejarle, además, digamos, el liderazgo y que esa persona les iba cuando realmente era atroz. Porque la gente no, nadie podía, en la sociedad alemana en ese momento, todo el mundo estaba convencido de que era lo mejor y de que seguro y que era estupendo. Sí, y que incluso a lo mejor lo defendían, ¿no? Aunque Exacto, veían que había situaciones que no estaban bien, pues ellos lo defendían porque no veían ese grado de perversión, ¿no? exacto. O, Sí. o lo que se estaba generando en torno Ese a... grado de maldad, ¿vale? Porque hay una maldad en las personas. Por eso se dice inocencia, ¿no? Percibes la maldad
hay maldad. No quiere decir que haya los buenos y los malos en la vida. Lo que quiere decir es que el ser humano es bondadoso, pero tiene también la capacidad para ejercer con maldad, ejercer y teniendo dinámicas que pueden ser muy destructivas para los demás. Entonces, si tú eres muy inocente, tienes una alta probabilidad de que otras personas puedan aprovecharse de ti y puedan incluso, digamos, utilizarte para que puedas pensar y sentir todo lo contrario de lo que lo has hecho y de lo que son tus propios valores. Ahí ya hablaríamos de mecanismos de adoctrinamiento, de programación, de sugestión, de muchas cosas, ¿no? Hay que darse cuenta que las personas que pueden pervertir a otras, pues tienen unas grandes habilidades sociales, son capaces de utilizar mucho las palabras con unos contenidos a veces vacíos y que hacen que esas personas tengan una especie de contacto íntimo, ¿no? con esa persona que les está pervirtiendo. Y al final hacen cosas pues, con las que no están de acuerdo. Ya. Esto es un tema que a mí me produce pavor y produce una especie de alerta, ¿no? Tener, porque hay muchas personas que se manejan y los grandes líderes tienen estas habilidades y las personas tienen que conocer que esto puede ocurrir para saber poner límites. Fijarse en los hechos es muy importante, más que fijarse en las palabras. En las palabras, entonces hay que darse cuenta que ahora hay muchas palabras que a veces les falta sentido. ¿Vale? Muchos, cuando te dicen, no, es que somos personas cooperativas, somos constructivas, estamos en búsqueda del progreso de los demás, estamos para la convivencia de todos. Entonces, hay muchas veces que eso se queda como vacío. Si no hay hechos que acompañen a eso o hay hechos contradictorios, entonces ya te das cuenta de tú que eso no es verdad. Cuando lo que dicen no se acompaña con lo que hacen. Sí, hay que leer entre líneas un poco también, ¿no? Exacto, Como se suele decir. exacto, Sí, exacto. Entonces, pero es difícil cuando tú estás en un mecanismo de inocencia y de idealización de alguien. Esa es una dinámica complementaria que tenemos que darnos cuenta. En todos los ámbitos puede ocurrir, ya digo, en el ámbito religioso, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, político, en muchos ámbitos que implican la interrelación. Eso está ocurriendo. algo a lo que hay que tener muy en cuenta, la verdad. Sí, Pero luego, por otro lado, por sí, seguir hablando de estas dinámicas, sí, existe también la dinámica complementaria de narcisista codependiente, que también es sí, muy peligrosa y que me sí, gustaría que pues, nos ayudes a entender y a diferenciar claro. por qué es tan Sí. común esta relación. Pues mira, es relativamente sencilla de explicar, porque una persona narcisista que necesita ser el centro, que necesita ser admirado, que necesita que se le otorgue una posición, un poder especial, algo que representa una posición por encima de los demás, pues va a requerir de personas que estén al servicio, que de alguna manera le valoren, que lo encumbren, que puedan de alguna manera sacrificarse por su reputación y por su persona. Entonces, el narcisismo y la codependencia son muy frecuentes en la familia, en la pareja, en las organizaciones, ya digo, con una cierta ideología también tiene eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un líder, ¿vale?, que tiene muchas veces esa necesidad de saliencia y de que esa persona pues va a tener un trato especial, y otros pues están pendientes de lo que puedan necesitar con una dedicación, con una generosidad sin límites, con una especie de respeto casi ciego hacia esa persona. ¿Eh? Entonces ahí estamos viendo que esas dinámicas llevan, pues bueno, a personas que han sido maltratadas en la familia, a hijos que pueden ser maltratados o a padres que pueden ser maltratados o madres que pueden ser maltratadas por los hijos. Pueden ser también en las organizaciones políticas
Es muy frecuente que haya este tipo porque fijémonos que muchas veces en los partidos políticos o que tienen unas ciertas ideologías, ONGs también, va gente que tiene verdaderamente un deseo de cambiar el mundo, un deseo de servir a los demás, de hacer algo interesante, pero generalmente las personas que van a liderar esos aspectos no tienen esas características. Es al contrario. Por eso hay un enriquecimiento y hay una forma de aprovecharse de los demás que surge de este tipo de dinámicas narcisistas codependientes. Eso es muy claro, ¿no? Pues, estamos hablando también de algo parecido a la inocencia, perversión. En la inocencia, perversión, fijemos que puede ser más en el terreno incluso de la sexualidad también, de que alguien se pervierte. Pero aquí es prácticamente que el codependiente cree que cuanto más se esfuerce esa persona narcisista o esa persona con esos rasgos, va a apreciarla más, va a reconocerla más, ¿no? Entonces estamos ante una situación también de riesgo, de peligro para el equilibrio de las personas. Sí, bueno, vamos, lo que estábamos hablando de que es muy peligrosa, este tipo de dinámicas son muy peligrosas en la sociedad y el problema es que no nos damos cuenta de lo peligrosas que son y de que al final a lo mejor pues tenemos que ser muy conscientes de a quién seguir entre comillas y a quién no, porque no sabemos luego, como tú comentabas, que las palabras son unas cosas y los hechos son otras y Claro. que no sabemos a lo mejor en realidad el trasfondo que tiene esa persona, por mucho que parezca Sí, muy buen orador y muy amable y muy tal, pues luego en sí. el fondo el A trasfondo puede veces ser... parece mentira, ¿no? Que una especie de liderazgo, entre comillas, yo le podría llamar descafeinado, ¿vale? Que es decir, que parece que no te suben las estrellas y no te sube. Pues es, digamos, a veces un liderazgo que puede ser más efectivo muchas veces, que no tanto el hecho de que una persona le otorgues un poder por encima tuyo. Eso es el tema. Cada uno tiene que saber bien que a las personas se le juzga por los hechos, no tanto por lo que dice. Entonces, esa es la capacidad. Lo que pasa es que el ser humano procesa las palabras, ¿vale? Por un hemisferio y las palabras, en el caso de, sobre todo de personas que sean muy verbales, eso es algo que tiene un formato de representación verbal, todo lo que sea verbal, ¡ay! Hay gente que se queda como fascinada, ¿no? de las palabras de otros y hay que tener cuidado, prudencia con eso. Hay que constatar si lo que acompaña a esas palabras tiene congruencia o no. Entonces esto implica pues, un espacio de tranquilidad, de poder sosegadamente ver si eso hay algo que encaja o hay algo que no encaja. Y eso, claro, es difícil cuando uno tiene un fanatismo o cuando alguien tiene a una persona en un pedestal. Es relativamente muy difícil. Pasa con personas que han estado a lo mejor en una relación tóxica, hablando de las relaciones tóxicas, ¿no? Es muy parecido, que llevan 15 o 20 años con una persona, nunca, y al final no se han dado cuenta de algo, ¿no? ¿Entiendes? De este tipo de situaciones. Entonces, esto es así. Ya digo, en las organizaciones esto es muy frecuente, ¿vale? En organizaciones de tipo ideológico, tipo político, tipo religioso, ¿no? Pues bueno, esta serie de confrontaciones ocurre. Entonces, ¿en qué tendríamos, bueno, lo hemos ido comentando un poco, Sí, pero en qué tendríamos que fijarnos para prevenir estas dinámicas? mira, en los hechos, la congruencia entre los hechos, las palabras, siempre ver si alguien te fascina mucho, tener una cierta prudencia, ¿vale? La prudencia es necesaria siempre. O sea, cuando ves que alguien tú estás como enamorada o enamorado, ¿no? de esa especie de constructo que te has hecho, ten precaución. Mira a ver con tranquilidad, ¿no? Porque somos muy fácilmente sugestionables muchas veces, entonces, pues bueno, necesitamos tener esa especie de elemento un poquito de distancia y ver a lo largo del tiempo cómo va siendo la relación. Cuando vemos que estamos muy agotados porque la relación no es recíproca y porque siempre vemos que estamos dando y nunca recibimos, pues también eso es otro elemento que es fundamental. ¿eh?
para eso, para todo esto que te estoy diciendo, pues es verdad que la experiencia pues, es un grado también y puede ayudarte, pero también es verdad que hay gente que, aunque tiene experiencias, repite experiencias, ¿no? de la misma índole, o sea, que al final estamos atrapados en situaciones, ¿no? Hay gente que se puede sentir atrapada en situaciones una y otra vez. Pues claro, también yo pienso, por ejemplo, hablando, por poner un ejemplo, de Sí, tema política, por ejemplo, sí. en Te que gusta la política, ¿eh? Te gusta que nos metamos en política. es por preguntar, porque Sí, claro, porque pienso, dentro de una relación, pues sí, es importante que no nos cerremos en banda cuando a lo mejor un familiar o alguien muy cercano te diga, oye, creo que lo que está pasando no es normal, sí, creo que esta persona te está haciendo daño. Claro, pues por ejemplo, he pensado en política, en pero a política, lo sí. mejor también Es en un un tema, grupo de amigos. es un tema de actualidad hoy por hoy, entonces Sí, es bueno que lo saque, no pasa nada. sí, pero lo he sacado porque veo que es Sí, más difícil que alguien a lo mejor se dé cuenta sí, de que donde está totalmente. metido no está bien, de cómo podemos saber, pues, o a lo mejor las noticias, como está todo tan polarizado, Eso es. veo que es como muy difícil que te Muy des difícil, cuenta de donde dificilísimo. estás Es decir, metido no está bien. es prácticamente difícil. Creo que lo que más hacemos referencia, yo creo, es al tema individual, al tema personal, ¿sabes? Porque cuando tú estás en una organización, en algo, digamos, muchas personas están secuestradas. Secuestradas me refiero que prácticamente es como si su identidad o parte de su identidad estuviese relacionada por la pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces, esto es muy duro, es muy doloroso, ¿vale? Es muy doloroso. Has visto reacciones pero eso es por todos los bandos, por la derecha, por la izquierda, ¿entendés? No existe el elemento de servicio y de representación de las personas, sino que es el servicio al partido. Eso es el tema duro y difícil. Por eso es muy difícil cuando alguien está dentro de un partido, porque la idea es que los demás no son válidos, solamente es mi partido. Porque mi partido, no es tu partido, es las personas a las que representas, las personas de un país. Entonces, este tipo de filosofía no se tiene. Entonces, las personas se sienten en deuda con un partido, se sienten en deuda porque es el grupo el que hace eso, ¿vale? Mientras, por eso, más bien, hay veces que los grupos no permiten, los partidos, si te fijas bien, no permiten discrepar. No hay discrepancia, básicamente, esa es una de las cosas que pasa. Y quien discrepa tiene una serie de problemas importantes. Entonces, este tipo de grupos son muy difíciles de manejar y las personas están supeditadas a unas dinámicas que las llevan de un lado para otro. Entonces, cuando son grupos pequeños es más fácil cambiar. Cuando son grupos diferentes. Entonces, a lo mejor tal vez los sistemas sociales tendrían que cambiar un poquito. A lo mejor, estoy pensando, dándole vueltas, ¿no? A lo mejor los sistemas de representación de lo que son las personas, ¿no? A nivel social, no tienen que ser relacionados con partidos, porque los partidos al final son grandes moles que tienen unos intereses y hacen, ¿no? Que las personas tengan una identidad del partido y eso hace que mucho choque en contra de lo que son los intereses de las personas, ¿no? Entonces, es muy fácil manipular grupos, más fácil todavía que manipular personas, incluso, porque dentro del grupo está la presión que ejerce el grupo, que son todos los elementos. Ya digo que esto está en todo, también grupos religiosos, o sea, quiero decir, es muy difícil cuando estás metido dentro. Es muy, muy difícil. Esto es uno de los elementos que yo creo que me parece que es bueno trasladar a los televidentes, ¿no? Los que nos están viendo ahora mismo, porque es difícil. Entonces, eh, asociarse sí, pero viendo cómo son las interacciones con los que estás en el grupo. Yo por concluir, me gustaría si puedes dar a lo mejor algún consejo. Creo que lo mejor es siempre tener otras fuentes de validación que te den contraste a lo que tú estás viviendo. Esto es como si estás en una secta, ¿vale? Si estás en una secta y tú estás viviendo solamente una realidad, nunca te apartes de otras fuentes de validación que tienes a tu alrededor. Esta es la clave fundamental. Cuando tú ves que puedes validar ciertas cosas
y que puedes tener una equidistancia y un equilibrio aceptando otras fuentes de validación, quiero decir que te van a dar otra visión distinta y que tú te lo vas a plantear. Entonces, ese es un terreno que te va a dar un equilibrio. Si solamente aceptas todo aquello que te han ido dando y tú no eres capaz de asomar la ventana a otras fuentes de validación distintas, pues entonces es cuando ya pues bueno, es más difícil. Por eso digo que lo mejor siempre es mantener siempre con fuentes de validación diferentes, si no eres mucho más fácilmente susceptible de adoctrinamiento o de que alguien te pueda pervertir o de que alguien te pueda manipular. Entonces, el mantener el contacto, el mantener la red con otras personas de diferentes opiniones a las tuyas, eso es bueno. Seas de derechas, seas de izquierdas, seas de lo que sea. Eso es despolarizar. Si te has dado cuenta, esto es lo que se llama despolarizar. El ser humano tiene más puntos en común que diferencias. Esto es obvio. Y esa es una de las grandes cosas que tenemos que ver en cuenta. Es que es imposible. Hay diferencias, claro. Estamos hablando de diferencias, pero aparte de eso, es que tenemos muchos puntos en común. Claro. Si no, no sería posible vivir. Sí, al final, pues como comentabas, que puede que la sociedad esté conduciéndose hacia el individualismo mucho y hay que pensar un poquito más en la sociedad en conjunto y pues lo que comentas de pues que tenemos muchos puntos en común, pues que todos queremos estar bien, que haya una buena economía, que podamos ir al médico. Bueno, El enemigo no es tu vecino. El enemigo no es la persona que está en el otro partido. La persona que tiene otra ideología distinta a ti. No es un enemigo. Eso es, yo creo que es lo más importante. Cuando tú puedes hablar, cuando tú puedes compartir. Lo mismo pasa en las relaciones. Si tú te aíslas en una relación, es muy difícil que puedas salir. En el momento que veas que otras personas realmente, pues bueno, puedes hablar con ellas. Eso es muy bueno. pues nada, Bien, Leticia. Nada. sí, espero que a la gente les sirva este vídeo y bueno, pues que les haga reflexionar también que no pasa nada, que eso está muy bien, evolucionar y darte cuenta de, pues bueno, a lo mejor estamos un poco equivocados en este aspecto, pues oye, pues voy a reflexionar un poco sobre esto. Así Sí, que creo que es muy positivo que la gente vea este vídeo y que, bueno, y que eso, que es le un abra un vídeo poco la mente. para despolarizarse. Sí, Exacto. exacto. Muy bien, Leticia, que vaya muy bien, que tengas un buen Genial. día, Pues una buena muchas semana. gracias, Manuel, y nos vemos en la Nos vemos siguiente. en la siguiente, eso es. Hasta Hasta luego. luego. Chao.